tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en un martes más, hoy martes turístico, con una fecha inolvidable, 10 de septiembre, Día Internacional del Suicidio. Desgraciadamente el día domingo pues, se dio en las noticias la pérdida de una señora que se aventó en Tijuana de un hotel de 15 pisos, pues que nos hace el llamado alarmante, qué es lo que está sucediendo en México. Y hoy oía también algunas noticias en que pues los suicidios van en aumento. Pero hoy no es nuestro tema, eso nada más es por la fecha 10 de septiembre, Día Internacional de Prevención contra el Suicidio. Y tenemos con nosotros a nuestros grandes colaboradores siempre, que están aquí dispuestos a discutir y analizar todo lo que es en cuestión de turismo. Tenemos al doctor Ignacio Terrazas Sánchez, doctor en turismo. Maestro en desarrollo turístico. Maestro en desarrollo turístico. Así es. Y también al doctor Jorge Muñoz Sánchez. A la orden, gracias por la invitación. Que ya es de la casa y siempre nos hacen un análisis muy objetivo, clínico y preciso. Hoy vamos a tocar dos temas. El primero es ProMéxico, nueva cuestión de que el presidente López Obrador pues desapareció, y la cuestión es de que no nos da datos precisos a que nos dejen nosotros entender la razón del por qué desaparece una dependencia con 45 oficinas en todo México, En todo el mundo. en todo el mundo, y que era un fideicomiso de la Secretaría de Economía que fue creado en el 2007 por la iniciativa del gobierno de Felipe Calderón con el objetivo de coordinar, ejecutar las acciones de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que nos dice pues que estaban estas oficinas en diferentes partes del mundo para llevar de la mano a cualquier empresa que quisiera invertir en México. Tenemos datos que los vamos a ir dando más adelante de que sí estaba produciendo bastante inversión en México, y que de esa inversión de $10 que entraban, 4 se iban pues para gastos de oficina y para personal, renta, todo ese tipo de gastos que se llevan pues en unas oficinas que están para el servicio público federal. El gasto corriente. El gasto corriente. ¿Qué opinan de esto, mi querido Nacho? Sí, mira. Acertado, desacertado y sin justificación alguna. Mira, este país necesita un repaso. Lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Yo estoy de acuerdo y creo que se quedaron cortos, ¿eh? Yo todavía soy más radical en las oficinas en el exterior del gobierno federal. Tenían que ser evaluadas una por una, las embajadas, las oficinas de comercio, los consulados, porque hay lugares donde están que no tienen razón de ser. Si lo hacemos por la actividad turística, por la actividad comercial, que se evalúen. Y yo te aseguro, y lo digo con todo respeto, que la mayoría cumplían otra función. Además de la de dar trabajo a los amigos, bueno, también hacían otro tipo de acciones positivas. Pero la inversión en el extranjero del gobierno federal no se justifica. Y lo vamos a seguir comentando ahorita cuando hablemos de la actividad turística,
no estoy de acuerdo con la promoción turística. Sí, pero vamos hablando. Jorge, la misma pregunta, pero Supongo, bajo tu óptica. supongo que te estás refiriendo al Consejo de Promoción Turística de México, la desaparición, ¿no? Las oficinas de... O a la creación del nuevo supuesto esquema de promoción. No, Estamos hablando de ProMéxico era las oficinas eran exactamente para crear, traer inversión, industrias, cargas, todo. No, Sí, mira, turismo no, era todo para la industria nada Sí, más. mira, aunque no es un tema propiamente turístico, porque digo, aunque somos turistólogos, pero no somos todólogos, es un tema interesante, ¿no? En este gobierno se ha caracterizado desde el inicio, obviamente, de estos 8 o 9 meses que ya lleva de ejercicio, en la desaparición de muchas dependencias. Muchas de ellas yo no sé si ya traían un diagnóstico por la actual administración para poder meterles mano, desaparecerlas. Es decir, ha habido un desmantelamiento de todo el aparato burocrático que se entiende, porque esos son los argumentos que esgrimen, se entiende que había corrupción. Ese puede ser un argumento válido, sí, pero el desaparecer por desaparecer para quitar presupuesto, para después darlo a programas entre comillas sociales, como es repartirlo entre los ninis, los muchachos que no trabajan ni estudian, y para un gasto, entre comillas, reitero, aparentemente social, que no tiene gran cosa de social, sino más bien es asistencialismo. Pues me parece que es desmantelar todo el aparato burocrático de gobierno, cuando en principio, reitero, debió haberse partido de un diagnóstico, de un análisis, ¿no? Y si tan reiterada era el tema de la corrupción, y que se supone que en algunas se encontraron y por eso se desaparecieron, pues bueno, estoy de acuerdo en que hayan desaparecido, pero hay, por ejemplo, dentro del sector turístico, digamos que para entrar en materia, hay este Consejo de Promoción Turística que yo mencionaba al principio, que desaparece con ese argumento que honestamente a mí me parece inverosímil, y que hasta el momento pues no se ha enjuiciado a nadie, no se ha señalado a nadie, y no hay absolutamente ningún elemento que nos muestre que había a lo mejor algo de corrupción. Y yo creo que el desaparecer por desaparecer para quitar presupuestos y reorientarlos hacia esto que se supone que es, entre comillas, el gasto social, pues puede ser que estemos tapando, que estemos abriendo algunos hoyos y estemos tapando otros. Así es como yo lo veo. Entonces habría que analizarlo bien, ¿no? Sí, precisamente voy a leer esto. De acuerdo a la Secretaría de Economía, ProMéxico cuenta en el exterior con 46 representaciones en el país, como Estados Unidos, Canadá, China, Hong Kong, Alemania, Suiza, Rusia, España, Bélgica, Japón, Colombia, entre otros. Economía señalada, la labor de ProMéxico ha sido fundamental en la atracción de inversión foránea al país. 4 de cada 10 dólares que se han invertido en México por parte de foráneos en la administración del presidente Enrique Peña Nieto han sido gestionados por ProMéxico. En lo que va de la actual administración federal de México, ha reportado la llegada de 193,000 millones de dólares de IED, de los cuales se asocia un 40% al trabajo de ProMéxico, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Explicó que hoy en día no hay un solo país en el mundo desarrollado o de los miembros de la OCDE que no cuenten con una agencia de promoción a la inversión extranjera y a sus aportaciones. La dependencia federal señala que entre el 2007 y 2017 ProMéxico logró atraer 1,126 proyectos de inversión extranjera que representan un monto alrededor de 109,000 millones de dólares y que fueron detonantes para la creación de 411,000 puestos de trabajo, de los cuales solamente son 300,000 son los últimos 6
años. Esto era lo que estamos dejando atrás, detonantes de traer inversión a México para crear fuentes de trabajo, y que pues lo único que nos leyó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que era para los amigos. Bueno, aquí están las cifras, no nos dan cifras de que pues si hay corrupción, bueno, hay corrupción, pero nos está dando, pues hay que corregir la corrupción. Es el mismo cuento de todos los días de que la corrupción. Ustedes son turistólogos, perdón, yo soy periodista, pero también conozco de administración. Si a mí me dan un restaurante a trabajar porque no ha funcionado con la administración presente, yo no voy a llegar ni me van a contratar. Si me voy a Canadá me corren de inmediato en darles un proyecto y que decir, bueno, es que a ver, voy a entrar a trabajar, pero vamos a quitar personal, vamos a bajarle a la luz, vamos a bajarle al agua. No, me van a decir, señor, yo no quiero aquí que me economice, yo quiero que me produzca. Y eso es lo que no está pasando aquí en México. Aquí parece que dice, bueno, pues vamos a quitarle aquí, a bajarle al agua, a bajarle la luz, todo. Decidimos por un presidente que nos viniera a dar resultados y no a estar quitando presupuestos y programas que pues en verdad se necesitan. Entonces volvemos a lo de ProMéxico. Más o menos ya les aclaré la idea. Mira, Mauricio, existen en el mundo 87 embajadas mexicanas, 7 de organismos internacionales, la OCDE, la ONU, etcétera, etcétera. Demasiadas representaciones en el exterior. Y aparte los consulados y embajadas, los consulados honorarios. Estuve en España un rato y la mayoría de las ciudades españolas tienen consulados honorarios, ¿sí? Por importancia. Que no cobran, pues. Pues sí, no cobran, pero pues están ahí, llevan algunas ideas muy propias, ¿no? Esto, desde mi óptica, llega a un sistema nuevo porque es sistema diferente, y entonces, pues empieza a ver los cambios que se tienen que realizar. Hay cambios necesarísimos en México, ¿sí? Yo te aseguro que el gobierno federal no decidió únicamente el presidente de la República. Aquí decidió el gabinete económico hacer los ajustes necesarios. Y si te hablo de turismo, de la promoción turística internacional, es otro juegazo, ¿sí? Es otro juego. Lamentablemente, el gobierno federal los últimos 35, 30 y tantos años, bueno, pues comenzó un tipo de acciones no positivas hacia México, y que todas las oficinas funcionan, discúlpame pues, queremos, algunos ejecutivos mexicanos querían vivir en la gloria. Imagínate el pago en Europa, en euros, en Estados Unidos en dólares. Pues es que así tiene que ser. Oye, pero yo la moneda de cuño corriente en esos países, en Europa, es el... Por eso, pero imagínate, el euro, y en Estados Unidos ¿por qué no ahorrar si tantas oficinas tenemos? Las que resulten positivas, venga, la que no. Sí, Oye, Nacho, pero creo que te perdiste en lo que estoy diciendo. Que esta ProMéxico estaba invirtiendo, pero también estaban dando fuentes de trabajo, y así como 193,000 millones de dólares estaba dando a ganar a México porque estaba trayendo. Me imagino que también esto era de las cuestiones de carga, de esos contenedores que están en los puertos, la transportación aérea, que eso era todo lo que esta oficina veía. Y no se puede pasar a un consulado, porque un consulado tiene otra función. Este es mercantil. No, mira, si tú en una embajada, si tú hubieras visto la embajada mexicana en España,
Qué bárbaro. Era pura gente cómoda en las oficinas. Yo las conocí en Madrid. Pues así son todos los consulados, ¿no? Sí, oye, pues sí. Digo, no puedes tener una representación nacional en el extranjero paupérrima, Jorge, changarrizada. Jorge, Digo, porque ese lo es que tengas, pues, pero lo que No, tengas en pero recursos. bueno. Los países tienen que manifestar. ¿Cómo es posible que en España las oficinas de la embajada mexicana son excelentísimas? Mira, yo lo que te como puedo un país decir en vías de es que- desarrollo. Pero no necesitamos en México, a ver, dejemos tantito lo del turismo. ¿No necesitamos en México otros tipos de economía como mercantil? Claro que sí, todo es bueno. ¿O vamos a vivir del petróleo, que ya eso es también obsoleto? Todo es bueno, únicamente yo me refiero al despilfarro. Aquí tiene que economizarse, no es posible que siga viviendo México, este país, con 53 millones de pobres, mientras los funcionarios, Nacho Terraza, Jorge Muñoz, de cónsules, bueno, ¿qué haciendo? Representando al país en los eventos bonitos, ok, y luego. Pues es que esa es la labor Sí, de pero un bueno, cónsul, oye, es la hay labor- que darle, A ver, es la- hay que darle otras labor funciones. A ver, diplomática. pero tú acabas de decir algo muy cierto. Despilfarro. Claro. Ok, te lo doy. Bueno, vamos a investigar y vamos a mantener una economía que no se despilfarro, pero no desaparecer. O sea, si a ti no te gusta el perro de la casa que pertenece a tu hijo, pues lo vas a desaparecer. Yo te voy a hablar Porque más es claro, bravo. te voy a hablar más claro de algo más concreto. A ver. En Acapulco, yo te aseguro, fui funcionario hace 2 meses, 3 meses. Por eso te invitamos, porque Hay tienes experiencia. hay oficinas que no deberían de estar. Y Jorge lo sabe muy bien, en la universidad existen oficinas que no tienen razón de ser. En el gobierno del estado hay oficinas que no tienen razón de ser. Hombre, si nos ponemos con lupa así a manejar, yo te aseguro que del gobierno del estado, del gobierno municipal, de la Universidad Autónoma de Guerrero, podríamos bajarle hasta un 25%. ¿Por qué? Oye, yo he sido profesor, he sido funcionario municipal, estatal y federal y me he dado cuenta de todo esto. Mira, un despilfarro, todo, demasiados recursos y la gente sufriendo la pobreza extrema. Y luego protestamos y decimos de la delincuencia, cuando la delincuencia la hace el gobierno, ¿sí? Con los salarios bajos, con los sueldos miserables de los empresarios. Y acusamos a todo mundo. Es que López Obrador debe de actuar. Es lo más fácil. El poder lo tiene el gobierno y lo utiliza cuando quiere. ¿Sabes qué ahorita? Espérense, no, es que no se puede. ¿Cómo no se va a poder? El gobierno tiene la sartén por el mango y la aplica la ley cuando puede, y ahorita está dando una oportunidad y dice, bueno, ¿cómo está el país? Pues en corrupción total. En 9 meses en corrupción total. Ahora, reitero y repito y concluyo, pues tiene que evaluarse. Una institución que no es evaluada, y voy a determinar diciendo, un negocio que no es supervisado, se lo lleva. La grosería aquella que dice Alberto Mojica. Entonces, estamos en la etapa de probar, no de la experiencia. No, estamos... Al vapor, hacer las cosas al vapor. Hay gente de mucha experiencia. Hay gente de mucha experiencia ahí, evaluando, diciendo, oye, ¿esto cómo ves? Claro, yo sería un poquito más radical, desde mi óptica más radical. Será que no tengo tanto conocimiento, pero yo lo haría diferente. Ahora vámonos si quieres a Acapulco. Dame chance que conocer la óptica de Jorge. Bueno, mira, estamos hablando de un organismo gubernamental que desapareció en esta administración. Sin justificación alguna. Es un organismo obviamente que generó el sexenio pasado 193 mil millones de dólares. Caray, cualquier país los estaría añorando y haría todo lo posible porque esa cantidad de dinero ingresara a su país a inversión productiva, porque estamos hablando de que fue inversión productiva. Imagínate,
1,196 proyectos productivos que se generaron. Y creación de 411,000 puestos de trabajo. Imagínate nada más, o sea, y además 4 de cada 10 dólares que entraron por esta oficina se generaron obviamente a través de estas gestiones que se hicieron. Sin duda alguna, México tiene muchos mecanismos para poder atraer inversión. Uno de ellos es el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Por eso se hizo, digo, con la economía más poderosa del planeta, con la más rica y con quien es nuestro vecino, obviamente. El Tratado de Libre Comercio también ha generado muchísimo comercio internacional con Estados Unidos y ha generado muchísimo dinero y mucha inversión para nuestro país, pero nuestra economía ahorita está técnicamente está en la lona. Nuestra economía no está funcionando, no hay inversión estatal directa del gobierno federal. No hay crecimiento. No hay crecimiento, al contrario, la economía acaba de ver ahorita un nuevo pronóstico para el próximo trimestre del 0.1% El crecimiento. de crecimiento, imagínate nada más, o sea, estamos mal económicamente. En 9 meses hemos venido para abajo y desaparece una oficina que era importantísima, igual que el Consejo de Promoción Turística para la actividad turística. Ahorita tenemos, por ejemplo, que tenemos representatividad en Estados Unidos, Canadá, China, Hong Kong, Alemania, Suiza, en Rusia, los principales España, mercados Bélgica, mundiales, Japón, en las principales economías. La segunda economía del mundo en este momento, después de la americana, es la China. La tercera es la japonesa. Y en todos los demás que mencionaste, imagínate, o sea, entonces, ¿cómo vamos? México tiene 40 y tantos tratados de libre comercio con 40 y tantos países, pero obviamente ninguno del tamaño ni de las características que el TLC que tenemos con Estados Unidos. Y sin embargo, me estás hablando de que esta oficina tenía representaciones en esos países, que son las principales economías del mundo. Entonces, ¿cómo vamos pues a generar bienestar en la población? Y hay estadísticas, o sea, aquí nos está dando cuánto entra de dinero en euros, en dólares, en yens, en lo que tú nos estabas diciendo, sí. Y nos estaba generando atraer a 1,126 proyectos. Fueron los que se generaron. Son los que se generaron alrededor de 109,000 millones de dólares. Creación de 411,000 puestos de trabajo. O sea, agarrar y de un plumazo cerrarlo. O sea, ahí no hay evaluación. Ahí no hay ninguna evaluación de la que tú nos estás hablando. Sí. Las funciones se pasan a otras oficinas. Pero oficinas que no son creadas, pero que no están creadas para eso. Sí, las embajadas tienen otra función. No sabemos. Mira, yo soy agregado turístico en Sudamérica. ¿Cuáles son los países sudamericanos que traen turismo a México? Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil. Y soy agregado turístico. ¿Por qué no crear esas figuras? Soy agregado turístico vamos a tener cuánto el mercado norteamericano, ¿de dónde vienen? Pues de la frontera, vamos a tener un agregado en cada embajada. Pero en este momento no se ha dicho qué otra dependencia del gobierno federal va a retomar esas, digamos que actividades o esas facultades que tenía. Pero ¿no crees que ya las embajadas tienen demasiado trabajo, sobre todo la de Estados Unidos, con la defensa de nuestros connacionales? Yo creo que la de Estados Unidos y Canadá, pero en el mundo es un juegazo tener oficinas de México en todo el mundo, ¿sí? No estamos hablando, sí. Pero no estamos hablando que la tienen en África, que la Imagínate. tienen en algunos lugares donde hay presencia de México en lugares que no tienen razón de ser. Pero Te comento, en España existen consulados en todas las ciudades más importantes. A ver, Nacho, tú me hablaste de evaluación. Sí. Que estoy corriendo. Sí, claro. Tuvieron que evaluarse y cambiarse. Evaluarse. Sí. Y no hubo esa evaluación. Totalmente se pasaron a las embajadas. Esta función la va a hacer la embajada. A los mexicanos necesitamos cierto respeto
a que nos digan, que nos ProMéxico informe. nos informe. ProMéxico se encontró en una situación en que no ha estado dando porque tenemos un déficit así, y esto y el otro, y la inversión no está generando, y darnos una justificación clara, porque se hizo una evaluación. Te Aquí digo una cosa, lo mira, veo, clarita. permíteme también, Ajá. para que me entienda. Aquí lo veo como que, pues esto no me parece, o no lo entiendo, No. y ¡pum! No tiene lógica. lo subrayo. No, hay ¿sí? muchas dependencias que desaparecieron No, así de un pero no plumazo, tiene lógica. sin Mira, una evaluación. Una lógica. A ver, dame la Te lógica. voy a dar ¿por qué? una lógica ¿Por más qué cercana. desapareció? Te voy a dar una lógica más cercana. Yo soy maestro de nivel medio superior. ¿Sabes cuántas escuelas a nivel medio superior hay en Guerrero? Madre mía, son como 200 y tantas. Hay más cantinas que... Cobach nomás tiene 114. Ujú. Me pregunto, aquí y en China, ¿por qué tantas escuelas? Pues la pregunta te haría de por qué tantas universidades se van a crear, 100 Sí, universidades. son así de grandes, ¿eh? Así son de grandes las universidades que se están creando, ¿eh? Pero a ver. Sí, pero imagínate los niveles medio superior, qué grosería. En ese Pero a mismo ver, sentido, dime, primero, En Acapulco hay dime lo de 30 ProMéxico, escuelas. dime lo de ProMéxico. Se van a pasar a las funciones sustantivas, se pasan A ver. a las embajadas. Te lo pongo y porque dices que tú eres Claro. profesor y te creo, Sí. y si te invito es porque eres una Claro. persona de conocimiento. De lógica. ¿Están preparados Claro, los, por supuesto, los sí. embajadores Sí, para sí. llevarlo de Claro cuestión que de sí. la industria? Las funciones se toman personas conocedoras y se llevan a la embajada mexicana. Yo no creo. ¿Cómo no? Oyes, a mí llévame de turismo a Centro y A ver, Sudamérica. te lo voy a por poner. favor. Viví 10 años en Canadá. Sí. Fui a la embajada de Canadá 3 veces, 4 veces, 5 veces y espanta, ¿no? Ahí se ve ahí, pero están cobrando todos. Cuando me venía precisamente a Acapulco, que me vine por carretera, traía mi carro americano y iba a traer algunas cosas, al cual quería reportar para no tener problema alguno como mexicano, pasar la frontera aquí a México con mis cosas propias ya utilizadas, no nuevas, pero que iba a traer un horno, esto, y mi carro. No me lo pudieron dar, ¿Qué te que, digo? que lo pasara como un residente canadiense y que así lo manifestara, ¿sí? ¿Qué es lo que tuve que hacer? Fue en 1999, el 2 de noviembre, cuando pasé por México, y tuve que mocharme como con $200. Cada estado que pasaba estaba la policía federal, policía, no me acuerdo, de caminos, Sí, la de caminos, policía judicial federal en cada estado que tenías que pasar, había retenes, y que pues no, pues es que esto no está prohibido. Le digo, pues ¿cómo que está? Pues si es usado, mire señor, es el que uso, y vengo por carretera, y tengo una semana de manejar, y tengo que prepararme pues un cafecito y algo, y explicarle, y darle los 20, los $25, pues para que no me retuvieran más tiempo. ¿Cierto? Entonces, no sirven mucho No, las no. embajadas No, no. en el extranjero por el ejercicio que yo te digo que No, lo he yo hecho, difiero, mira, yo me puedo Bueno, ir, te lo digo escúchame, porque yo no, nunca discúlpame, yo me puedo ir a la embajada española como agregado turístico. ¿Cuál es el problema, mano? ¿Sí? Oigan, ¿cuántos españoles vienen a México? Tenemos 100,000. ¿De qué región? Bueno, pues yo hago los estudios y hago todo el proceso con un grupito de 3, 4 gentes. ¿Cómo no lo puedo hacer, hombre? ¿Sí? Oye, de Alemania, ¿cuántos vienen? Oigan, ¿Cuántos mexicanos son representados por las embajadas en Estados Unidos cuando tienen que ir a los tribunales? Ha habido, no uno, Sí. muchos, donde no han sido representados por los cónsules o embajadores en Estados Unidos cuando han tenido que estar en los tribunales. hay que reforzar las embajadas y los consulados nacionales más importantes para que hagan labores de promoción al exterior del pueblo de México, de la República Mexicana. Sí lo podemos hacer, hombre. Yo ya me propuse, Espérame es más, tantito, propuse eso. déjame Yo ya propuse conocer eso. la opinión de Jorge. Bueno, yo insisto, ¿no? Hay
muchas dependencias de la Administración Pública Federal que han sido desmanteladas, que han sido... Pero a ver, sobre el ejercicio a ti te cae eso de que tenemos que seguir en las oficinas y tienen que ser de chile, de dulce y no, por supuesto que de no. mole. No, yo creo que cada área de la Administración Pública Federal fue creada para desarrollar una función. En el caso particular de las embajadas, de los consulados, pues ciertamente su principal función es la defensa de los connacionales en cada uno de esos países donde pudieran tener algún problema. Tienen algunas otras actividades dependiendo de la importancia que revista cada una de estas naciones y la importancia estratégica también que sea para el propio país. Es decir, con Estados Unidos nuestra representación diplomática pues es amplísima, no solo desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales, de la defensa de sus propios derechos, sino también desde el punto de vista del intercambio comercial. Digo, pues es la principal nación comercial del mundo, la principal potencia económica del mundo. Tenemos que tener obviamente agregados económicos, culturales, etcétera, de todo tipo, ¿no? Pero un organismo especializado, como era del cual estamos hablando, y como era obviamente el Consejo de Promoción Turística, y otros muchos más, pues no puedes tú cargarle a una dependencia tantas actividades, porque al final terminan por atender ninguna. Entonces, yo creo que hay y me parece que ahí el canciller Marcelo Ebrard, pues no le queda otra, ¿no? Tiene que aceptar la indicación del presidente de la República, pero creo que no debe de ser así. Yo creo que para tales efectos se crean los organismos especializados, que son los que van a atender de acuerdo con la relevancia, con la importancia del país y con las necesidades y estrategias de nuestra propia nación, van a atender los temas relevantes que se deban de atender. No le puedes dar, por ejemplo, se me ocurre, no sé, al gobierno de Mauritania, en donde podamos tener alguna representación diplomática allá, no les vas a dar tampoco la representación comercial, claro, porque para empezar no tiene la importancia económica que otro país, ¿no? Entonces, para empezar, y tampoco puedes mandar a cualquier persona o encargarle los asuntos de carácter económico o comercial a algún encargado o agregado diplomático, porque no son expertos en ello. Se entiende que las oficinas gubernamentales, reitero, deben de tener al personal especializado, exclusivo, con una visión, con una misión, con unas reglas bien escritas, con una reglamentación oportuna, con unos esquemas para poder trabajar con planes y programas también. Entonces, me parece que estamos improvisando demasiado. No creo yo que se haya partido de un diagnóstico especializado para saber cuáles desapareces y cuáles dejas. En el caso, te voy a poner un ejemplo nada más ya para salirme y no ser tan reiterativo, en el caso del Consejo de Promoción Turística, que por cierto es nuestro tema, pero te voy a poner el caso, por ejemplo, de las estancias infantiles. Desapareció ese programa y dejaste a muchísimas madres sin el apoyo del Estado, que es de interés nacional, porque está en la Constitución General de la República, la atención de la niñez, Otro más que desapareces, por ejemplo, el caso de la Comisión Especializada para la Atención de Víctimas, que la desapareces, cuando este país tiene no una emergencia, tiene un problemón de Estado en el asunto de la violencia, y en donde es el país en donde más feminicidios se cometen en el mundo, y desapareces una oficina que era exclusivamente para la atención de ese tipo de problemática, y así me puedo ir, No, vamos a irnos sobre bien en lo de ProMéxico y tomando lo de turismo, que es su fuerte de ustedes. Vamos a... ¿Quieres tomar la réplica? Sí, antes de que yo ya entre a la cuestión de inversión en México. Miren, el desaparecer oficinas
no significa desaparecer lo sustantivo, lo sustancial. Aquí hay cosas que tienen que desaparecer, el bluff, la buena onda, porque los funcionarios de las embajadas eran gente que no tenían conocimiento. Ahora te vas de castigo a la embajada de España. ¿Quién? Luis Echeverría Zuno. ¿Qué tenías que saber de eso? Ah, no, pero sin ser diplomático se iban. Hay el ahora, servicio Jorge, civil de carrera, el servicio diplomático de carrera. Ahora van a hacer el servicio civil de carrera, los diplomáticos de carrera. No, eso existe desde hace muchos años. No, pero no iban. Eran. No. Y además las plazas se hacen por concurso de oposición. Triancho, era fulano de tal, Otto Granados. Esos eran los diplomáticos, lógicamente sin tener idea del tema. Imagínate en educación, fulano de tal, oye, ¿fuiste a la escuela? Bueno, supongamos sin conceder que así haya sido o así sea hasta la fecha. Y entonces, ¿para qué seguir el mismo sistema? Jorge. Le estás dando a todas esas embajadas, a todos esos consulados, actividades en donde se supone, de acuerdo con tu versión, claro, que no hay personal especializado. Entonces estás a ver, Jorge, el mismo yo me error. quiero ir, estoy propuesto, yo pedí irme a Sudamérica de agregado turístico del país. Fue la propuesta que hice con el Colegio Nacional. Y si me dan España, me voy feliz a España. Oye, ¿cómo no es posible? No, es que tiene que ser, por favor. Personal de carrera. No, pero yo soy agregado turístico nada más. Pero a ver, ¿cuál es la visión que debe de tener un presidente de la República para el desarrollo de México? Tiene que promover la atracción de inversión extranjera directa, las exportaciones de producto y servicio, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico social del país y el fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las embajadas desde aquí? Claro, entonces, hombre. otra vez. No. Se acaban las oficinas de ProMéxico, llegan las embajadas, se fortalecen. Oye, no pasa nada. Se cambian los nombres. La licenciatura en turismo ahora se va a llamar licenciatura en gestión turística. ¿Dónde está el problema? ¿Y dónde está el talento y el interés? Bueno, pues ¿cómo? Bueno, pues nosotros aquí... Los proyectos, ¿dónde está el proyecto de la embajada para la atracción de inversión? A ver, espérame tantito. Entonces, antes de desaparecerla, deberían de haber hecho los proyectos. Claro, tienen entonces lo borran y ahora sí, a ver cómo te haces un claro proyecto. Que tiene que ser un proyecto primero. Nadie no lo hay. No sabemos si no existe. Nadie. Me acabas de dar. Espérame. Yo soy experto en proyectos. Me acabas de dar la razón. No. ¿Qué dijiste? No la conocemos. Sí. ¿Por qué no la conocemos? Oye, porque no existe. En eso. Mira, yo te hago un proyecto de prefactibilidad, mencióname un país europeo y te digo, oye, ¿cuántos turistas vienen? En un ratito, en 5 páginas te digo, vienen 120,000 turistas, viajan así, están tantos días. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una estrategia de comercialización. Mauricio, hay proyectos. ¿Cómo estamos potencializar y coordinar los esfuerzos que permitan cumplir las metas y objetivos y en turismo? Bueno, a mí si me dices, a ver, vamos... dímelo ahorita, ¿cómo podemos hacerlo cuando desaparecen un aeropuerto que tiene que tener las actualizaciones de hoy? ¿Sí? No proyectar y hacer un aeropuerto en Santa Lucía donde es para el ejército y un aeropuerto viejo que ya tiene como 50 años o más o menos ahí, y que va a costar más actualizarlo que hacer uno nuevo. Entonces dime dónde está Mauricio, la mejoría. Yo considero, y así te lo digo, sin tener información de cada cosa, que tuvo que haberse hecho un estudio. Nadie en el mundo, entonces no hay honestidad ni transparencia. El peor presidente municipal de Acapulco llega sin proyectos. Todo el mundo dice que vamos a hacer. ¿Dónde está la honestidad y transparencia? Elabórate el proyecto. Todo eso se hace en proyectos, ¿sí?
Todo mundo hace un proyecto cuando haces tu casa, tu vida personal, todo mundo hace proyectos, ¿eh? Yo no creo que no existan proyectos. Hay proyectos buenos, pero tenemos malos, un presidente regulares. que se dice honesto y transparente y no tenemos la información. Pues no, Ahora, no la tenemos. quiero ir, No la tenemos. Quiero ir a Jorge, No que la también tenemos. lo tenemos aquí calladito. La honestidad y transparencia. Claro. ¿Se debe ir primero o la dejamos al último? No, pues eso para es- la ignorancia. No, son características que debe tener cualquier gobernante y el gobierno en el que se ejerce obviamente la suprema función de gobernar. Y desde luego yo creo que en este caso en particular, pues hay muchas cosas que el propio presidente ha afirmado y de las cuales después pues se ha retractado, ¿no? Y te puedo nombrar muchísimas, como por ejemplo dijo que no iba a haber aumento de impuestos antes de su informe, y el paquete económico que acaban de presentar contiene obviamente muchísimos impuestos, y eso pues es una mentira. Por ejemplo, los IEPS de las Ajá. gasolinas. Sí. De los cigarros, Y los cigarros, los refrescos, etcétera, todo etcétera. ese tipo de... Es presupuesto, se tiene que discutir. Por eso, pero está Se va- presentado, Nacho. se tiene está que presentado discutir. como propuesta. ¿Quién Los- tiene la mayoría en las dos cámaras? Se Morena. va a presentar y ¿Por qué se está presentando esos aumentos? Porque el presidente quiere más dinero para regalar. y tienen que pagar las ¿cómo se Por llama? eso, la mintió. gente- Dijo que no iba a haber aumento en los impuestos y está presentando un presupuesto que el 70% de lo que se vaya a recaudar va eminentemente al gasto de Oye, gasto entre comillas social, pero que es obviamente a Coparmex programas de acuerdo. asistencialistas. Coparmex No va de a acuerdo, ningún gasto con de Camil de inversión, acuerdo, el Consejo de Empresarial de Hombres de Negocios de acuerdo. Qué raro. ¿De acuerdo en qué? ¿En el presupuesto? No. Claro que Espérame sí, tantito. búscate la información. No, Yo no, estoy bien no informado. lo creo. Coparmex, No lo Concamín y los hombres de negocios están de acuerdo. Bueno, aquí estamos contestando la pregunta de Mauricio. Estamos hablando, él está preguntando si hay transparencia, si hay honestidad. Creo que no la Si hay. hay mejoría continua, ¿Cómo? El presidente si hay miente, mejoría ha mentido. continua. Madre mía, 80 mentido. años. 80 mentido. años de Pues se supone que van a hacer las cosas latrocinio. diferentes. Pero a ver, Bueno, pero hay, Es que, el hay, mi- es lo hay que mismo. esperar para evaluar. A ver, 9 meses no se puede no hay que esperar, evaluar. espérame tantito. En No se cuestión, puede en evaluar. cuestión, y digo, yo estoy hablando con gente conocedora. Claro. Hay reglas que rigen Mauricio. para la cuestión turística y cómo ser un mejor país de atracción turística, y lo hace la OMT. La OMT, sí. La OMTP. La Organización Mundial del Lo Turismo. maneja, que es lo que debe de ver, ¿no? Sí, es el organismo rector de la actividad Rector. turística a nivel mundial. Y no lo estamos haciendo, porque no, yo soy investigador, periodista, investigador, y México ocupaba Ocupa. el lugar 12 en exportación a nivel mundial por encima de Canadá, ¿sí? Estábamos en el 10º lugar de exportación de alimentos a nivel mundial, ¿sí? En el 2018. Exportación, importación y socios comerciales en el 9º lugar. Estábamos en el 6º lugar en turismo. Otra mentira. Estamos, ¿no? No estamos en el 6º. No, nunca estuvimos en sexto. ¿No? Nunca O sea, estuvimos. aquí lo No, dicen y lo... Aquí hay un deberían- acuerdo con los de la organismos dice la Organización Mundial de Turismo, la Organización Sí, Mundial de falso, Turismo falso. indicó que Es México, falso. espérame, la Organización Mundial de Turismo, los datos que yo tengo, digo, para que se referirme, la Organización Mundial de Turismo indicó que México pasó del 8º al 6º lugar en recepción de turistas, registrando 39.3 billones, con lo que se superó el Reino Unido y Turquía. Hoy, en el 2019, México cae al 7º lugar en turismo internacional. La Organización Mundial de Turismo confirmó que Turquía desplazó a México del 6º lugar y existe el riesgo de retroceder 2 puestos más. Nunca México estuvo en sexto lugar.
Lo No, dijimos estás equivocado, en su Nacho. momento, Estás equivocado. lo dijo Castañeda, dijimos la ¿Dónde estuvimos? estrategia, no estuvimos en sexto lugar, ¿Dónde estuvimos en estuvimos? séptimo o el octavo lugar. La estrategia fue de un licenciado en turismo, que ya falleció, compañero nuestro, con las transacciones comerciales, transacciones económicas en la frontera México-Estados Unidos. Era aumentar el número. Entonces, ahorita hay un desinformación total, porque aquí dice Baja California, yo recibo 27 millones. Entonces es una mentira eso. O sea, la Organización Mundial de Turismo mintió con la información que le dio el Banco de México y la Secretaría de Turismo. Pero lo estás desmintiendo tú, porque No, de ahí claro no que lo fue has desmentido en su momento, fue desmentido en todos los medios. Mira, ¿Por qué? yo quiero primero decir que la Organización Mundial de Turismo es un organismo de las Naciones Unidas, en donde todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los países que tienen la actividad turística son estados miembros, estados afiliados. Todos ellos remiten información de naturaleza turística, estadística, a la OMT, a la Organización Mundial de Turismo, bajo ciertos lineamientos, reglas, formularios, metodologías que la propia OMT establece y que todos los países están de acuerdo y firman en las convenciones mundiales. Partiendo de ahí, quiere decir que la OMT es un organismo de buena fe, que actúa de acuerdo con la información que le manda cada uno de los estados miembros, en este caso México. Así es. Nacho tiene... Esa información la tenemos. Tiene una mala información, Nacho. No tiene la información real. Nacho se deja llevar por los comentarios que hacen otros colegas, pero que no son las adecuadas. México efectivamente estuvo en el 6º lugar del ranking mundial de países receptores de turismo internacional. Él dice que nunca estuvo. No. Pues nada más le voy a pedir que revise las páginas de internet, los documentos oficiales de la OMT, y él va a ver, se va a dar cuenta. Información falsa. Déjame terminar. Y te vas a dar cuenta que allí estuvo. El asunto de que México haya bajado ahora, o de que México haya estado en el 6º lugar, que sí lo estuvo, que yo no me atrevería yo no me atrevería en ningún sentido a desmentir a un organismo internacional. Primero, porque yo le pediría que presente las pruebas, si no las tiene. Y pues, Segundo, pues imagínate. el dato es el siguiente. Ajá. El dato es el siguiente para tu información. Con la salida, con la inminente salida del Brexit en Europa, del Reino Unido, y además con la desaceleración de la economía en Turquía, fue que México pudo escalar ese lugar y tuvo más visitantes que esos dos países. A estos dos países, a Inglaterra lo afectó el Brexit y a Turquía lo afectó la desaceleración. México pudo subir. En el caso de Turquía mejoró ya su economía, y en el caso de Inglaterra, pues están todavía dilucidando, están todavía en el pleito de que si salen o no salen. Pero al final de cuentas, eso mejoró un poco y obviamente volvió a poner a México en su lugar, pero no es porque por lo que dice Nacho, por favor. A ver, Nacho, si nosotros mala información, si y que nosotros se no prestó, quisiéramos, si nosotros y que la OMT se prestó ahí a casi a tranzas. Las transacciones Por económicas favor. son 200 Organismos millones internacionales de no turistas. pueden prestarse a los caprichos de nadie. Sí se prestan. El Nacho, Banco de por México, favor. nunca Miguel de la Madrid habló del tema. Y se le pidió varias veces, los diputados federales les dijeron, señor, aquí hay un error en las cifras, como que si yo les estaba hablando. Fue falso, porque son transacciones económicas fronterizas, y con una formulita le subieron lo que quisieron, 2, 3 puntos. A ver, pero entonces, ¿por qué tenemos tantos lugares turísticos como Huatulco, Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta? Pues si es que tenemos ya más
lugares turísticos y no nomás Acapulco, es que ha habido crecimiento, Nacho. Pero no me digas que no, porque ha habido turistas llegan. Mira, el hecho de la caída de México al 7º lugar no solamente fue por el reposicionamiento de estos dos países, sino fue también por el cierre del CPTM, del Consejo de Promoción Turística de Pero digo, si es que ha habido, ha estado creciendo No México en cuestiones turísticas, es que ha habido crecimiento. Por supuesto, pero lógicamente, nada más lógicamente, para que no diga Nacho, de que los no estamos 39 creciendo. pero a puntos. raíz del cierre del CPTM se vino pues sí, también no. la caída de ¿Y sabes México en el cuánto se ranking gastaban mundial, los del porque Consejo? no se está promocionando por el favor. país a nivel No internacional. es necesario la promoción, Jorge. Te lo Nacho, demuestro de ya que estás- era, ya estás- claro, ya no estás es como- necesaria. A ¿no? ver, Como Nacho, Miguel Oaxaca. a ver, no es necesaria. A ver. Les voy a, el documento, el documento de panorama de la OMT, Turismo Internacional, en el 2007 se mencionó que el primer lugar en el listado de países más visitados se ubicó Francia, Sí. con 86.9 Hace muchos millones de años turistas. que lo ocupa. ¿Sí? Seguido de España, España. con el 81.8 millones, Estados Unidos con el 75.9 millones, China con el 60.7 millones, Italia con 58.3 millones y México el sexto. Fíjate. O sea, esto Vamos a poner ejemplos, mentira. vamos a poner Esto es ejemplos. mentira. Se hacen su propio juego. Te voy a O decir sea, por qué. Francia no A es ver, el primer puede país. ocupar el primer lugar. Mira, vámonos España a- no es el segundo. Sí, vámonos a Acapulco para que veas. A espérame. Guerrero, vámonos. Jorge, el gobierno del estado sigue mintiendo con el fideicomiso y la OGBA en Zihuatanejo. La OGBA lo manejan los particulares, hacen lo que quieren con el recurso. El Fidetur hace lo que quiere. Yo le aseguro que sin promoción, Pero eso Acapulco no, sale eso no adelante. impacta. A ver, en pero el- ¿dónde, pero qué promoción podemos tener cuando cerramos un Consejo de aeropuerto, promoción. un aeropuerto No, Naín que pero podía ¿cómo haber vamos sido a tener? tecnológicamente actualizado, como el que está Hay el de que Frankfurt, arreglar como el que el está el de producto. Frankfurt, como el de Italia, como el de muchos otros Orden países, en el de la Suiza, casa. Primero en el de Suiza. producto. Primero el A ver, producto, Nacho, no la grilla. Tú te Primero estás el refiriendo producto. a Acapulco, A Guerrero. y a Guerrero ya no recibe turismo internacional. Eso no impactó Oye, en Jorge, el ranking mundial. Es importante. No, No. lo estoy poniendo como una analogía. ¿A Bueno, poco pero crees que es entonces- bueno hacer la promoción que hace el Consejo, el Fidetur? Por eso, precisamente, Es bueno. hace falta un organismo internacional especializado Jorge, que promueva los Jorge, destinos tiene un turísticos año, Jorge. como se estaban promoviendo. Jorge, tiene un año. Si El seguimos en Fidetur esa funciona, tendencia el Fidetur funciona. yo no sé, yo no podría decirlo en este momento. Dilo, pues. Pero estamos hablando del Consejo de Promoción Turística de México. Por eso, di si el Fidetur funciona. No funciona bajo las actuales circunstancias, ¿eh? No funciona. Así están Pero en todos los organismos. Por eso, pero déjame decirte una cosa, pero en términos de turismo internacional, funciona o no funciona, no impacta. Tenemos porque Acapulco no efectos. recibe turismo internacional. Tenemos efectos de la problemática de un país. Díganme si ya cambiamos de empobrecido, tema, todo. pues, si No, estamos pues, haciendo estamos. análisis de Acapulco, porque estábamos haciendo Jorge, el análisis son del analogías. ranking mundial. Oye, son analogías. No, Te pero, puedes ir a esa, España. pero esa y analogía ¿sabes qué? Fíjate. no funciona en la lógica de rankear a un país a nivel Sí, mundial. te vas en un autobús funciona. y cada 20 minutos puedes llegar a otro país en Europa. No, Por Nacho. favor. Bueno, Jorge, ¿cómo No, viaja la A gente ver, así en esos países? pero a ver, vamos Así a de grande los estamos países. ¿Cómo hablando quieres del caso crecer México. si no tenemos infraestructura? La estamos tumbando la infraestructura. Estamos quitando lo que era ProMéxico, estamos no dando... Estamos quitando oficinas, no funciones. No funciones. Bueno, las oficinas, porque No, no, son yo no las creo que funciones. vayan a funcionar no, muchas de ellas. Imagínate Muchas de que ellas una sin funciones, farmacia, una enfermera y Yo Por me eso pregunto quién pasamos atiende, por a la ejemplo, a las embajada, mujeres violentadas a ahorita. las ¿Quién mujeres. atiende ahorita a ¿Sí las sabes quién madres? dirigía aquí el grupo este? La dirección ¿Cuál? esta. A ver, No sé, del ¿cuál- SEAT, ¿de cuál me hablas? de las de víctimas. Bueno, ¿quién? de- No sé. Michelle Chen. Bueno, ¿y qué tiene? Ah, pues, está muy bien. No, yo la felicito. a ver, vamos a Ahí hablar está, de, entonces, a ver, vamos a hablar de pues infraestructura turística. es una psicóloga, no la defiendo, pero es una psicóloga. No, sabe de turismo. A ver, ella es psicóloga No, y estuvo en y turismo. ejerce. Sí, yo sé que estuvo en turismo,
pero ella es psicóloga y ella conoce perfectamente bien su profesión. Por favor, Jorge. Digo, en el caso de las mujeres que son violentadas, pues eminentemente necesitas el apoyo psicológico. Hay que hacer un repaso con cosas, con verdades. Pues. Mira, Nacho, yo creo que estamos defendiendo aquí el las cosas. 18 cuando nosotros vamos comenzando, 18. vamos quitando y poniendo A ver, y ya a ver, estamos Nacho, evaluando. Te voy a hacer una No se puede pregunta. evaluar Te voy a hacer ahorita. una pregunta. Sí. ¿Cuánto tenemos haciendo cuestiones de turismo? ¿Aquí? Si haces, no, ya de que nos conocemos, desde que nos conocemos, Ah, vamos a hacer un como recuento. 20. ¿Sí? 20. 20 años. Sí. ¿Te acuerdas cuando atacábamos la cuestión de los casinos, que no era apto para Acapulco porque iba a venir la delincuencia, iba a haber esto y todo? Hubo controversia. Y yo fui. Y hablaba de Canadá. No. Y fui a hacer una investigación a Estados Unidos, a Las Vegas y a otro lugar que está por New Jersey, es también de casinos, y vi la situación que no era de riquezas, de prostitución, criminalidad y drogas. No me acuerdo todavía. Wildwood, está en New Jersey y otra Sí, de hay las- muchas ciudades de Estados Unidos que tienen casinos. pero no, ese es después de Las Vegas, este es El segundo centro. en New Jersey. Lo fui a ver, fui a hacer investigación periodística, Qué bueno, qué bueno. ¿sí? Y estuvimos de acuerdo en la cuestión de que aquí solamente se formara o se hiciera en la isla La Roqueta, me acuerdo que hubo esa propuesta, o en el centro de convenciones, donde no pudieran entrar jóvenes que se fueran a enviciar, y cerrar una cosa muy exclusiva para el turista. ¿Te acuerdas de esas propuestas? De acuerdo. Las propuestas que estábamos poniendo, si se llegara a hacerlo de 20 las años, cuestiones 20 años más. en casinos. Fue en 1994, 95, cuando estábamos tomando ese tema, ¿sí? Con nuestro compañero desaparecido, Juan Daniel Martínez Gil. Que en paz descanse. No teníamos la infraestructura, estábamos hablando que no teníamos la infraestructura en Acapulco. Ahora, a nivel nacional, no vemos que estemos avanzando en la infraestructura para atraer el turismo internacional. Ya requiere de otro tipo de sistemas y de más comodidades y servicios, ¿sí? Como un aeropuerto actualizado, un aeropuerto donde pueda andar una señora con su carriola y su bebé bien, sin andar subiendo escaleras y nada, un discapacitado que anda en silla de ruedas, una persona lastimada, como tú estás lastimado ahorita de tu rodilla. ¿Te imaginas andar en un aeropuerto que tiene 50 años con la misma estructura y que no había esa ideología? Andar viajando, y es más difícil, y te lo digo porque pues en Canadá nos los enseñaron, tuve que trabajar allá no de periodista sino de administración de empresas, ¿sí? Es caro reinstalar o tratar de adaptar que tumbar y construir de nuevo es más barato, ¿sí? Tratar de rehabilitar a un señor de 60 años para una carrera de un maratón de 100 metros, pues no lo vas a lograr ni que le pongas la mejor vitamina y le cambies la sangre. Aquí hay un problema de causa-efecto. Pasa aquí en Acapulco con los hoteles. ¿Cómo podemos traer nuevo turismo si tenemos unos changarros de hotel de 60 años ya de viejo? Aquí necesitamos un repaso, ¿sí? El Naim no debería de haber sido Pero un cancelado. repaso no político, sino con visión técnica, ¿sí? En Acapulco. Yo cuando me vengo a Acapulco, porque lo No, yo tengo estoy hablando cerca, de México primero. nacional, fíjate, te comento y le comento a Jorge. Permíteme, ¿el Naim debería de haber cerrado? No, por supuesto que no. Daba una competencia y una Sí, mira, situación de atractivo para viajar a México. Mira, un aeropuerto, al igual que un centro de convenciones, que es el caso de Acapulco, voy a hacer la analogía, son necesarios para el despegue, para el potencial, para potenciar no solamente una ciudad, sino un destino turístico. Acapulco es un destino turístico y es ciudad. El país también es un destino turístico.
el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México era súper importante, porque podía haber manejado más de 60 millones de pasajeros, no solamente nacionales sino internacionales, porque además iba a abrir muchísimo la conectividad para Acapulco, y que Acapulco se está asfixiando por no tener conectividad con otros destinos, con otros países, con otras líneas aéreas. Lo iba a super catapultar, Acapulco le iba a dar un gran empuje a través del aeropuerto internacional, nuevo aeropuerto internacional, pero además es parte de la propia infraestructura de una nación y es parte de la propia infraestructura, obviamente, de una ciudad. Jorge, entonces íbamos a tener más turistas extranjeros en Acapulco. Por supuesto que sí. ¿De dónde lo sacaste? Por supuesto que sí, Nacho. El problema que tiene Acapulco, además, es un problema multifactorial. En el caso de la pérdida del turismo internacional de Acapulco, no tan solo es la falta de conectividad, es obviamente el problema de la delincuencia, el problema de la violencia, el problema obviamente de ser un destino que está ya changarrizado, que está pauperizado, que no se ha renovado, que no tiene obviamente nuevos atractivos. En el caso de Acapulco es un asunto multifactorial, pero sin duda el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podría haber venido a darle un gran impulso al arribo de nuevos turistas. ¿Cuáles son las ramas? Déjame ir adelantando para irnos trazando porque el tiempo corre. ¿Cuáles son las ramas que son atractivos para venir a turistas? ¿Sí? Unos que vienen a disfrutar del ocio, otros del deporte, otros de ecología, otros de la salud. ¿Dónde están los nuevos proyectos para esas ramas que se vengan aquí en Acapulco? ¿Cómo somos atractivos? Yo no conozco un lugar que digan, bueno, fíjate que en tal parte voy a ir porque ahí hay una buena clínica para bajar la obesidad, para bajar la cuestión de adicciones, ¿sí? Venimos al ocio nada más, somos una parte de puertos de ocio y de vicios. Te comento así rápidamente. Porque el ocio es la madre de los vicios. Te comento así rápidamente. Aquí en la República, la primer área económica más fuerte es el área de Monterrey. Tiene un ingreso superior al de la Ciudad de México y Guadalajara. Primero Monterrey, segundo Ciudad de México y tercero Guadalajara. La gente del área de Monterrey va a Los Cabos. La gente del área de Guadalajara, el Bajío, va a Puerto Vallarta, nacionalmente, y a Nuevo Vallarta. La gente de la Ciudad de México, los pudientes, van a Cancún. El 42% del turismo llega a Cancún. Internacional. Por eso, espérame, déjame platicarte. ¿Quién viene a Acapulco? ¿Sí? Si hacemos un análisis de todo el tiempo que hemos estado hablando de turismo, llegan personas que no tienen idea del tema y luego no hay inversión. ¿Qué va pasado? La infraestructura, los problemas medioambientales. Ahorita es nuevo el problema de inseguridad. Hombre, los problemas medioambientales. No, hombre, la inseguridad tiene más de 20 años ya, 30 años. Cuando Seferino 2006 comenzó, Jorge. En Acapulco, quizás. En Acapulco. México tiene más de 30 años. Sigue. ¿Cuáles fueron las cuestiones que catapultaron el que Acapulco cayera? Fíjate, en 1987, el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu comenzó a bajar la actividad turística. Se le comentó al gobernador del estado y puso un periodista en promoción. Era tan inteligente nuestro gobernador, que a mí me cae muy bien, una persona pues distinguida. Gobernador, tenemos problemas con el turismo y comienza a bajar 1987. Se lo entrega a Santiago Medina el diagnóstico. No pasa nada. Sí, hizo, ¿verdad? Lo de la carretera, Punta Diamante, Ixtapa, claro que sí. Eso es infraestructura. Nos faltó. Acapulco necesita, platicándolo con los compañeros arquitectos, ingenieros, 20,000 millones de pesos únicamente para la cuestión de la infraestructura hidráulica, hidrosanitaria. No hemos podido. ¿Y tú por qué piensas que si a Guerrero le pasó, siendo el pionero, la punta de lanza
el que hizo conocido a México, porque fue conocido mejor Acapulco internacionalmente que México, Acapulco era México. Ahora, ¿crees que este presidente no se está equivocando a nivel nacional y está acortando infraestructuras, programas, proyectos, y no nos lleva al fracaso como lo que pasó? Porque no creo que estén muy bien capacitados. Casabón, no lo creo que sea Superman. Hay 31 estados y la Ciudad de México que todos los diputados federales, los senadores hacen gestión. Aquí ha faltado gestión para Guerrero. El gobernador del estado debe gestionar el centro de convenciones. ¿Cuántos Hablas años, de la violencia. ¿Cuántos años tiene el centro de convenciones que está ahí? ¿Sí? En los gobiernos. Pero mira, fíjate lo que me dijiste. Con Ceferino empezó la violencia. En 2006. Empezó a decaer y la chengarrización. No hubo infraestructura. Y fue lo que vino decayendo. Mantenimiento en el aeropuerto no había. Promoción turística tampoco había. Y eso fue lo que fue decayendo. Eso es lo que estoy viendo en el nuevo gobierno federal. El nuevo gobierno federal no está poniendo un presupuesto adecuado para poner los estados principales en cuestión de turismo. En seguridad estamos dando palos de ciego. Nos cantan que se reúnen de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana para ver lo de la solución de pacificar al país. Y vemos todo lo contrario, vemos que atacan a los policías, que atacan a los militares, y estamos quitando infraestructura adecuada para que sean los turistas cómodos, bien se sientan en casa. Pues es lo mismo que está pasando hoy. Mauricio, ¿tú crees que en 9 meses se puede evaluar un gobierno? Jorge. Bueno, yo le contestaría a este último comentario, Nacho. Yo creo que ya sabían ellos, ya traían el diagnóstico, y Andrés Manuel se la pasó 18 años de candidato. Yo creo que si no está dando resultados, Jorge, entonces no traían Jorge, ni sabían nada de lo que tú pasaba. te quieres ir a España. Yo me quiero ir a España agregado turístico. ¿Y vas a ir a ver allá a ver cómo, o vas preparado ya? Voy preparado y lo que vaya encontrando. Yo quisiera Pero ser director de la Facultad de Turismo, estuve 30 años. Y no me digas, Jorge, que si llego voy a conocer todo luego. Y tuve 30 años ahí. No, debo hacerlo ahí y debo verlo. Y Andrés Manuel se ha jactado que es el único que ha recorrido todo el país, que conoce los más de 2.000 municipios. Pero los recursos, ve cómo va saliendo todo, ¿no? Por eso. Bueno, entonces digo, si ya sabías cómo estaba el asunto, entonces ¿por qué te pones? ¿Cómo? Pues, obviamente son 80 años no se puede. Son discursos nada más para endulzar el oído a los posibles. Si te doy una analogía, te vas a sorprender. Pero mira, voy a coincidir contigo en el comentario que hacías de Acapulco. Sí, efectivamente, a partir de José Francisco Ruiz Massieu ya venía una caída del turismo internacional, sí, que se pudo haber detenido o se pudo inclusive haber incrementado en términos de subir, pero no hay que olvidar que en ese entonces ya surgían nuevos destinos turísticos como Cancún, un destino, la joya de la corona, considerado como la joya de la corona del turismo en México, un destino considerado integralmente planificado, y efectivamente un destino planificado, no como Acapulco, que creció a la buena de Dios, pero que además como producto turístico Cancún ofrece muchas más cosas que Acapulco. No solamente ofrece turismo, no solamente ofrece cultura, no solamente ofrece historia, ofrece arqueología, ofrece muchísimas actividades como el snorkel, en fin, deporte. Es un destino mucho más completo que Acapulco, que no tuvimos la visión como guerrerenses. Digo, yo todavía era un chamaco, creo que apenas estaba en la prepa, no tuvimos la visión de que venían otros fuertes competidores, no tan solo a nivel nacional y a nivel local, porque a nivel local también José Francisco Ruiz Massieu
se sacó de la manga un plan B e inició la construcción de lo que hoy conocemos como el Centro Turístico Integralmente Planificado de Guerrero, denominado Iztapa, que también le hizo muchísima competencia a Acapulco, y que de ahí surgirían otros muchos destinos en la República Mexicana, y no solamente en la República Mexicana, sino en el Caribe y en otras naciones. Entonces, pues podemos decir que no tuvimos la visión suficiente como para prepararnos, como para hacer un estudio que viniera otra vez a recatapultar o a catapultar nuestro destino turístico y hacer lo que otros estaban haciendo y que nosotros no pudimos hacer. Pero obviamente en los años recientes pues han surgido otros destinos turísticos también que han estado compitiendo muy fuertemente con Acapulco, como por ejemplo Punta Cana en el Caribe, en el propio Pacífico mexicano, Huatulco, en Nuevo Vallarta, Los Cabos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Acapulco sigue presentando lo mismo, no se ha renovado, pues. Entonces, en ese sentido sí yo coincido con Nacho, que nos faltó visión de futuro. No, nos faltó visión, Jorge y Nacho. Y nos faltó dinero, nos faltaron muchas faltó cosas. Tal vez dinero, y nos faltó tal vez la voluntad del presidente de la República, porque Ruiz Massieu era un gobernador y ahí había un presidente de la República, porque si se acuerdan, la parte de Revolcadero de por allá se pensó, y si yo vi el plano, hacer un Disney World. Estaba contemplado hacer un tipo Disney World de ese lado de Punta Diamante en los años de 1987. No, yo llegué aquí en el 99. No, pero bueno, estamos hablando del gobierno de José Francisco. De 1989, 1990, 91 estaba contemplado hacer un tipo de Disney World en esa parte de allá, que es cuando empezaron las expropiaciones de Punta Diamante, según para hacer un pequeño Disney World. Pero bueno, quién sabe si no hubo la voluntad del presidente de la República. Ya hablamos de que se canceló ProMéxico, se canceló el Naim, y estaba por cancelarse o se canceló lo de la Fórmula 1 en México. No se canceló Fórmula 1. Bueno, pero la rescataron los empresarios, totalmente, porque si no, quién sabe qué es lo que hubiera pasado. Imagínate, pero de ahí vemos el cómo el gobierno de México, el gobierno federal de México no le está apostando a incrementar al turismo para tener una mayor atención y obligaciones en el sector turístico. No es importante para este gobierno el turismo. No estamos en la lana. No está en la agenda nacional. Yo nomás les digo que sí, los presidentes de la República han tratado de parar la situación del crecimiento del puerto de Acapulco. Y te lo digo, Nacho, a ti, aquí nos quitaron la convención que hizo y que nació en Acapulco, que se llama ¿La Minera? ¿Sigue aquí? La internacional de los agentes de viajes. De agentes de viajes, sí. Nos los quitaron para llevárselas en otras partes, a otras partes donde no tienen infraestructura para tenerla, como pasó en Puebla y pasó en otras partes donde llegaron gentes de otros países, no tenían a dónde hospedarse. ¿Te refieres al tianguis turístico? Al tianguis turístico, no tenían dónde hospedarse, faltó dónde hospedarse y no tenían transporte. Y pasó en varias partes, donde se ha presentado el tianguis turístico, que era de Acapulco, y Acapulco tiene la infraestructura, nos las quitaron. ¿Para qué? Pues para fregar a Acapulco. Para hacerlo itinerante. Sí, pero para mejoró, no, nos ha hecho ver mal, porque donde han llegado en otros lugares que no tienen la infraestructura de transporte, de hotel, de bares, de entretenimiento, pues nos han hecho quedar mal. Fíjate, ¿sí? Mauricio, mi opinión al respecto. Ajá. Los gobernadores, nuestros amigos, se le han pasado de muertito. La actividad turística no puede por sí sola dar
una vida digna a los acapulqueños. Fíjate, todos los productos que se necesitan, la materia prima, es de fuera. ¿Dónde están los gobiernos de los estados apostando? No ha creado cadenas de valor. ¿Dónde está el gobierno del estado pensando únicamente de turismo? Es llevársela de muertito, ¿eh? Y hablo de todos los gobernadores. Yo trabajé en el gobierno de Seferino Torreblanca, pero todos los gobiernos pasados, turismo. Trabajaste Oiga, en gobiernos priistas, también en de Alejandro Cervantes Delgado. únicamente trabajé en Cihuatanejo y Iztapa 83-84. En un gobierno priista. Ahí de ahí nacimos toda la oposición. Estuviste en el Senado de la Jorge, República, de ahí venimos ¿no? toda la oposición. Félix Salgado Estoy de acuerdo, Macedonio, Estuviste en el Senado de la Popoca República, Boom. ¿no? También. Estoy de acuerdo. Estuve en la Comisión de Sí, Turismo sí. de la Cámara de Diputados. También. ¿sí? Pero En un gobierno panista. No, pero no era panista, pues, o sea, todos. Era Gloria Sierra. No. Perdón, era No. la señora Gloria me propone. Gloria Ocampo. Me proponen con Gloria. Y yo voy como presidente del colegio. Yo era presidente del colegio. Por eso, pero Me proponen, llego allá y yo no soy asesor bueno, las de Gloria. comisiones son plurales. Yo Son asesoraba plurales. al PRI, al PAN, al PRD. Son Y los plurales. más necios eran mis cuates del PRD. Y los del PAN, pero las muchachas guapas del PRI, pues nada más prácticamente. Y todo. Pero aquí no podemos resolver en 9 meses todo el historial este. ¿Quién dice eso? Hay que evaluar, hay que estar evaluando lo que está pasando. Mira, en 6 años dime, y te voy a decir sí. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Y lo voy a llevar a lo pequeño así. En mi pueblo, en la Sabana, los Terrazas gobernaron 30 años. Ajá. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que yo tengo que decirle a alguien? Es mentira. Cuando me dicen, hicieron esto y esto y esto, me doy la vuelta. ¿Sabes por qué? Y puro priista gobernó ahí, ¿eh? Oye, 30 años, 30 años de puro desmadre. Y ve, yo así ve. Y ahora que me digan, digo lo mismo del PRI. Oye, que el PRI puro desmadre. En mi familia hubo el desmadre. Por favor, como se los pongo como ejemplo. ¿Qué quieren Qué que tragedia, de veras. Qué Oye, tragedia. es que mi hermano, no hay defensa. El PRI no tiene A ver, defensa. Has El sistema no tiene has defensa. estado dentro del gobierno para poder hacer cambios. Y te lo digo por una razón. Ajá. Te lo digo por una razón. Trabajé con Seferino Torreblanca. Bien 3 madura. años. Yo como periodista pues he sido aguerrido. Sí. Sí, y siempre hablo con fundamentos como lo estamos hablando, de lo que te estoy diciendo, De lo con que dice. estadísticas y con lo que se está presentando y no estoy inventando. Me manda a llamar Juan Salgado Tenorio. ¿sí? Oye, tú estás que la secretaría esto y que la secretaría el otro y que la secretaría y que esto y que el otro. Y yo, sí señor, estoy equivocado, pues usted dígame. Te propongo algo, dice. ¿Tú tienes la varita mágica para arreglar los problemas que has criticado? Yo no tengo la varita mágica, señor, pero conozco la ley orgánica, la ley de tránsito, y tengo moral, y tengo principios, visión y misión. Entonces, pues, ¿qué trabajo quieres? Y te doy. Le digo, ¿qué chamba quieres? Y te la doy. Digo, no, señor, yo no vengo aquí por chambas. Si usted me da la oportunidad de trabajar con usted, con todo gusto, con una condición. ¿Cuál es? Que tenga su respaldo para cuando yo empiece a trabajar y hacer modificaciones que se necesitan hacer, no se rompa el hilo por lo más delgado. Y me dijo que sí. Y fue subdirector de tránsito, no fue director de tránsito, fue subdirector, digo, porque pues había compromisos. Y fui subdirector de tránsito, pero yo dependía del secretario. Me nombró, a ver, tú te vas a entender con el secretario. Tú sabes la corrupción que hay en tránsito. Estoy hablando de 1997. Sí. En 3-5 meses nosotros ya estábamos trabajando y ya había menos corrupción del 50% que cuando yo entré, trabajando con el secretario. Yo no estoy diciendo que yo fui y hice, ¿sí? Estábamos haciendo en un proyecto con el secretario, también en paz descanse, Humberto Sevilla, ¿sí? Y reducimos en 3 meses el 50%. Se creó la academia, hicimos un plan y un proyecto rápido de que se necesitaba hacer una academia
para ser nuevos agentes de tránsito, porque eran agentes de tránsito en ese tiempo. ¿Verdad que el proyecto que fue de volada? Pero fue de volada, Claro. fue con conocimiento, porque a mí me dijo, tienes la varita, no, ya están las cosas listas para hacerlas, Claro. ¿sí? Y otra cosa, ¿qué hacemos con los agentes de tránsito cuando salgan? No, pues no juntarlos con los viejos, porque pues vaca mañosa le enseña a las otras. Y se acordarán que en ese tiempo hubo dos uniformes, uno de café con blanco, que le empezaron a llamar tamarindos, y el otro, el azul con blanco, que eran los viejos, los que estaban ahí. Llenamos la costera de los llamados tamarindos, que le empezaron a llamar tamarindos, ¿sí? Hubo una buena aceptación inmediatamente a los 3 meses por parte de la ciudadanía que estábamos llevando, porque pues yo iba a los diferentes programas que tenía, y ahí recibíamos nosotros el elogio, las quejas o las mentadas de madre de la ciudadanía. El feedback. Sí, el feedback, y estamos dando resultados. A los 6 meses ya la corporación estaba más o menos a un 80-75% abajo de la corrupción, porque se estaban dando de baja a todos los de tránsito que se les comprobaba corruptela. Y tu servidor era testigo ocular cuando los veías así pidiendo dinero a los camioneros o deteniendo a los turistas, y en ese mismo momento se los ponía a disposición del secretario y se le hacía un acta, y ya a criterio del secretario pues se ponían las medidas disciplinarias. Entonces sí se puede, sí se hace. Yo fui a varios cursos y sé el cómo hacerlo, el how no, ¿sí? No, Cosa que yo no estoy viendo, de que pues aquí no tenemos ya Naim, ya ProMéxico, de traer industrias más, no existe. Estuvimos por perder la Fórmula 1. ¿Qué sigue? Ya no me estoy yendo a los programas sociales, no me estoy yendo a los programas sociales, estoy yendo a los ingresos que se están quitando al país, y pues nos estamos sentando a lo que nos manden nuestros compañeros mexicanos de Estados Unidos aquí, las remesas. De las remesas. Mauricio, únicamente se está cambiando de nombre algunas cosas, ¿sí? Y lo sustantivo, pues, le va a quedar a las oficinas, ¿sí? Créeme que si yo he propuesto lo que te dije, agregado turístico, ¿cómo que agregado cultural? ¿Y yo no puedo ser agregado turístico? A ver qué países, tenemos tantos países en Sudamérica, yo puedo ser agregado. Yo no cuestiones tus conocimientos, yo no los imagínate cuestiono. de la inversión, vamos a firmar un tratado de libre comercio Brasil-México. Estoy cuestionando el proyecto a nivel nacional de Aquí hay Andrés Manuel López Obrador. Aquí hay un plan, programas y proyectos. Se ha aumentado la violencia. Sí, pues, porque es un efecto. No es un efecto, claro, es un descuido. No, es un efecto Bueno, del sistema. no, que ya teniendo la Guardia Nacional iba a ser, y ahora nos golpean. Colombia se llevó 10 años para tener más o Nosotros menos llevamos controlado. 20. No, pero en Llevamos tu 30 sistema. años. 30 años. Jorge, pero es de ustedes el asunto ese. ¿Y de ustedes no es? Oye, vamos a iniciar, imagínate. Es Oye, Jorge, justificable. a es mí no me digas, justificable. cuando estuvimos, tú estuviste en el mismo Nacho. barco. Yo respondo de mi tiempo en la Facultad de Turismo como profesor. Oye, ¿qué tal fue, Nacho? Por eso Mendigo ahorita le duro. toca a Morena, y Morena son los responsables. Ah, claro, pero hay que dar tiempo. ¿Cómo que de la noche a la 6 mañana años arreglar le todo? damos. Pues no, que cuando ya llegara se iba a acabar O la sea, corrupción. se va a acabar cuando ya... Yo te aseguro que hay gente corrupta, pero poco a poquito. No hay corrupción en Morena. No, espérame, sí hay que hacer parte de lo mismo. Es un país, somos una sociedad de corrupción, por favor. Entonces, si lo aceptas. Ah, pues, claro, pues qué bueno. yo no lo Bueno, inventé. vaya, eso sí. Yo no lo inventé. Llega Jorge Muñoz a la escuela como su director académico y tiene que ser justicia en ocasiones. Le llega una alumna, oiga maestro, ayúdeme, mire. No, es corrupción. No es corrupción, es que un maestro la trae corta. Y Jorge tiene que decirle, ven,
Oye, compañero maestro, ¿por qué no le das oportunidad a la compañera? Si quiere yo le hago el examen. Tiene que haber muchas cosas de ese tipo. En tanto que nos está viendo el público, son casos hipotéticos, debo aclarar. Bueno, Claro. porque yo tengo que traerme las cosas aquí entre nos. ¿Cómo decir que un país, hombre, aquí entre nosotros veamos lo que pasa, lo local para ver lo nacional, ¿sí? No podemos. Para mí 3 años de presidente municipal, el que sea, no tiene, esto no se puede. Lo vimos con Seferino, lo vimos con Félix, lo vimos con todo mundo, con Walton, unos mejores que otros, no se puede. Acapulco necesita cantidad de recursos suficientes. Yo puse la llegada de Fonatur, no fui escuchado, está bien. Fonatur para las playas, un convenio federal. A lo mejor no quiso el gobernador, no sé. No estuve en esa plática. Yo se lo propuse a la presidenta. Presidenta, Fonatur para arreglar las playas. Es que las playas Fonatur, un convenio Fonatur tipo Pero Estado. si no hay señalamientos en las playas, se ahogan. Por eso, las playas las tiene concesionadas el gobierno del Estado. En Xochimilco se ahogó porque no hay señalamientos, no hay preparación, no hay nada. Y está Morena. Ahí, Estamos platicando con y las está- diputadas federales, está nuestras Morena ahí, amigas, Abelina y la amiga Merlín, para que que el municipio tenga mando en la playa, en los centros turísticos. Aquí llegas a la playa y tú quién eres, te dicen los marinos, más cuando vas con policía preventiva. ¿Sí? Necesitamos hacer No hay un marinos repaso. en las Ah, playas. de ya. repente, bueno, no sé. Ya no hay marinos. ¿Qué son? Antes había. ¿Qué son? Antes había, no sé en qué, no me acuerdo en qué Yo ya no año, por ahí, pero sí pero- había marinos y estaba bien, pero ahorita lo que hay son delincuentes. No, nunca estuvo bien, hombre. Siempre Te está hablo de hace delincuentes. 20 años. No, nosotros le pedíamos A ver. a los marinos. No tenemos una Guardia Nacional Va de iniciando, seguridad. sí, va iniciando la Guardia O sea, Nacional. ¿y hasta cuándo Sí. va a dar resultados? Bueno, pues, oye, O sea, nomás es de cambiarla de no, nombre. le cambiamos el nombre y lo reubicamos, pero oye, A ver, sigue, a ver, bueno, pues no. platícame, le cambian de nombre, pero Sí. siguen los mismos trabajos y proyectos que cuando era la federal, la Policía Federal. Luego salen con sus retenes. Son militares. Salen con sus retenes, ¿sí? Salen con sus retenes a vigilar a la ciudadanía, a quitarles el tiempo a la ciudadanía. A ver, abra su cajuela. Cuando vienen con niños, viene su esposa, vienen los niños, vienen en uniforme y todo. A ver, abra su cajuela, a ver si no trae armas. A ver, bájese del coche porque vamos a revisar. Señores, por favor. Oye. No vengan a ver su matrícula, yo vengo en mi moto, traigo mi placa, a ver, bájese, vamos a revisar su ¿Está bien, su no? serie. No está bien. Yo no soy delincuente y mi moto trae placas y yo vengo con mi casco y nadie me puede detener sin una orden. Oye, Mauricio, a mí No, me dicen no, el carro y, bueno, está bien. a mí son violados mis derechos de libre tránsito, señor. Por eso debe de ser una policía investigadora para dar con los responsables y no dar para ver, a ver qué fulano El nos andaba ahí automóvil es borrachado. una extensión de tu domicilio y ningún domicilio puede ser violentado Oye, ni entonces- siquiera por la autoridad si no es salvo mandato A ver, policial. entonces, desde ese tiempo están mal ustedes. No sé qué te Yo nunca refieres. estuve de acuerdo con los retenes, ¿eh? Yo odiaba los retenes. Pero ya Sí. después, ¿sabes qué dije? Bueno, parece que tienen razón. Sí. Y voy manejando, viene otro tipo medio... Ahí lo notaba, lo bajaban o no lo bajaban. Decía, bueno, yo aquí platico con los militares y luego salgo. Yo estuve en desacuerdo siempre con los retenes, ¿eh? Y los viví cada rato en la sabana y diciéndoles, policías de todo tipo. ¿Sabes qué he pensado? Dije, bueno, pues parece que nos ayudan un poquito. Le dicen a los delincuentes, dale por allá, por aquí estamos nosotros. Sí, claro. Les reitero y repito, yo quisiera que este país de la noche a la mañana cambiara. No se puede. No podemos... Pues si son los mismos, me acabas de decir, Morena viene del PRI. Bueno, y viene del Y, PAN, que y viene del MC. y qué es lo que te dije, una vaca mala echa a perder todo el No, ganado. pero Entonces ya es ganado. es otra propuesta. Ya es ganado también con sus No, tradiciones es otra y sus propuesta, cosas. es otra propuesta. Pero pues no está dando No. resultados. Y Mira, bueno, eso no era el no es tema. ese- Eso no era el tema. No, Fíjate que ya no ese no estamos era el viendo. tema, ¿eh? Estamos viendo que en turismo no estamos avanzando y no estamos viendo las obligaciones del sector turístico
que nos dé una esperanza que en diciembre, no nomás en Acapulco, En toda la República, en Cancún, con el sargazo, la delincuencia y todo ese tipo de hay allá, también en Estados Unidos sargazo. vaya a haber Por el momento. una cuestión Por el momento no hay. que satisfaga las necesidades completas de los empresarios turísticos, porque aquí agarramos y viene una temporada y termina la temporada el día 5 y el día 6 están con sus banderitas, sí, ya logramos todo y nos fue muy bien y todo, y yo veo a los empresarios al mes siguiente que ya otra vez nomás dieron un avance del adeudo del agua, de lo de la luz y de los impuestos, porque no salió ni siquiera para eso. Estamos de acuerdo que hay corresponsabilidades entre empresarios, sociedad, gobierno, ¿sí? Hay corresponsabilidades. Dame chance, fíjate que aquí Jorge, necesito más... No, está bien, adelante, adelante. Que vea, danos tu punto de vista de lo que hemos platicado, Jorge. Perdón. No te preocupes, mi querido Mauricio. Discúlpame, ahora sí. Estas charlas son así, dice. interesantes porque además son multitemas. Pero es que tenía que ilustrar un poquito a Nacho en este tipo de situación. Necesito tu criterio de lo que hemos redondeado aquí con Nacho. Mira, lo que pasa es que hemos tocado muchos temas. Este programa ha estado marcado obviamente por la necesidad que hay por los temas de la diversos, falta de ¿no? información, ¿no? Sí, también, obviamente. En el caso particular del turismo, pues es la misma vieja historia, como dicen los americanos, same old story. Son las mismas viejas historias para el caso de Acapulco. No tenemos... de precaria historia. También, obviamente, ¿no? Pero no tenemos, por ejemplo, nuevos atractivos en Acapulco que en un momento dado vengan a redimensionar a nuestro destino turístico. Nos falta muchísimo trabajar en el asunto de la inseguridad, nos falta muchísimo trabajar en el asunto de la conectividad, nos falta muchísimo trabajar en el asunto del propio producto, de embellecerlo. A mí me parece increíble, y me detengo en este tema en particular, que el ayuntamiento, por ejemplo, y así aquí le hago una crítica muy fuerte al municipio, al ayuntamiento, a la presidenta, a nuestro secretario también, porque él es secretario de turismo y es nuestro colega. Es la segunda vez que es secretario, ¿no? Del turismo. Creo que José Luis es la tercera, ¿no? La tercera. Primero fue director, luego otra vez director y ahora es secretario, ¿no? Ajá, sí, bueno, director y secretario. Y la verdad es de que no tan que... solo a él, sino a toda la gente del ayuntamiento, porque me parece sigue dando increíble. palos de ciego. No, voy a referirme a un caso en particular, el caso del descuido que hay de nuestra principal avenida costera Miguel Alemán, que anteriormente pues era el atractivo, porque la costera Miguel Alemán era un lugar donde las familias, no tan solo locales, sino extranjeras y nacionales, podían caminar. Hoy está saturadísima de un sistema colectivo de transporte changarrizado, envejecido. Seguimos teniendo taxis, por ejemplo los mochos, que siguen circulando y que ya en muchísimas ciudades de la República Mexicana ya están totalmente descontinuados, ya no aparecen. En Acapulco lo seguimos teniendo. Tenemos una costera Miguel Alemán que cuando llueve se llena de arena y que tiene más de un mes ya, exactamente más de un mes, que no se ha recogido la arena que está en todo el tramo desde el centro de convenciones hasta más adelante de la Diana Cazadora. Y cómo queremos tener pues turismo de calidad, cómo queremos presentar un destino turístico embellecido, limpio, pulcro, cuando tenemos un municipio que ni siquiera puede hacer eso, recoger la arena que se genera por las lluvias y las aguas pluviales que bajan a veces, ¿no? Entonces estamos hablando de que el ayuntamiento tiene más de 8,000 trabajadores, 9,000, y que no pueden destinar siquiera una cuadrilla de 40 trabajadores a barrer durante, aunque sea 3 días, esas áreas, caray. O sea, estamos hablando de que hay incapacidad, hay ineficacia, hay ineficiencia en todas las áreas encargadas de embellecer la costera Miguel Alemán. Pues no nos quejemos, obviamente, si no estamos teniendo el turismo que nos merecemos o que deberíamos de tener, al turismo internacional. Entonces hay muchas cosas
que en materia turística no se están haciendo. Hay una administración pública municipal empobrecida, no solamente económicamente, sino también hasta de espíritu, de ideas. Está tan llena de trabajadores, entre comillas, que todos han sido productos de las últimas administraciones, no tan solo priistas, sino también de Convergencia, de PRD y ahora de Morena. O sea, se practica el clientelismo, el chambismo, como en la época porfiriana. En la época porfiriana, obviamente, el empleonismo que se utilizaba, pues era para darle el trabajo a todos los amigos de los gobernantes, y hoy lo seguimos haciendo, lo seguimos viendo en gobiernos del PRD de izquierda, en gobiernos de Morena que según iban a cambiar y eran otra cosa, en gobiernos obviamente del PRI, en gobiernos del Partido Naranja, y no hay quien tenga la eficacia, la eficiencia de barrer la costera, caray, de limpiarla, de mantenerla limpia, que es el único lugar que se le puede mostrar a los turistas y es el único lugar donde llegan los turistas. Entonces, digo, tenemos un producto turístico chavangarrizado, pauperizado, en donde en los últimos años se ha visto lleno de negocios que no tienen el mínimo de la calidad turística. Estamos viendo taquerías al por mayor en Acapulco, taquerías que no tienen obviamente la calidad turística, en donde el mobiliario está pauperizado, donde el mobiliario son las sillas esas, voy a meter el gol, de las empresas de refresqueras y de las empresas cerveceras, que no dan la calidad de un servicio turístico. Entonces, ¿cómo pues queremos? No tenemos un Zócalo. No, o sea, estamos mal en general. Y el Zócalo era el principal. En el Zócalo tenemos... No, pero te voy a acordar, el Zócalo antes era la forma más visitada por las embarcaciones que llegaban, iban a visitar el Zócalo. Cuando hablamos del Zócalo, me imagino a los cuentos estos, los cómics, por ejemplo, de Ciudad Gótica. El Zócalo de la ciudad de Acapulco ha sido escenario, como en Ciudad Gótica, de todo, de prostitución, de delincuencia, de asesinatos, de todo lo que te puedas imaginar. El Zócalo está cubierto, pederastía, etcétera, etcétera. Entonces, un destino turístico que no cuida eso, pues ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué turismo vamos a traer, pues? Entonces, yo lo digo con mucho coraje a veces con mucha tristeza, a veces con mucho asombro, pero no hemos cambiado, no hemos mejorado. Por el contrario, seguimos en caída, en picada libre. Y el problema es que, yo lo he dicho muchas veces, Acapulco está por cumplir 100 años como destino turístico. Y es hora, obviamente, de que nos replanteemos qué destino turístico queremos para la próxima centuria, para los próximos 100 años. No hay nadie, ni siquiera en el gobierno federal, porque al gobierno federal no le importa el turismo, no está en la agenda nacional. Este gobierno le acaba de recortar el 40% al presupuesto de turismo, de la Secretaría de Turismo a nivel federal. A nivel estatal, pues siempre se echan las campanas al vuelo y después tenemos que reconocer que las cosas no salieron bien. Y a nivel municipal, pues obviamente estamos verdaderamente inoperantes en todos sentidos. Bueno, adelante. A ver, vamos a hacer un paréntesis para decirle quiénes somos y qué queremos. He hecho muchas propuestas yo aquí al secretario, al subsecretario de Turismo, que no sabemos dónde dirigir nuestro potencial del puerto de Acapulco. La Organización Mundial de la Salud del 2011 hay aproximadamente 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, que significan el 15% aproximadamente de la población mundial, y tiene una discapacidad física, mental o sensorial. Estos datos suman al hecho de que se están produciendo un rápido envejecimiento de la población del 2009 y hay más de 730 millones de personas de más de 60 años, que equivale al 10% de la población, lo que se supone que el incremento es más del 20% desde el año 2000.
¿Ese panorama es de Ese México panorama o es a nivel mundial? Es a nivel mundial, ¿sí? Lo dice la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué tenemos en Acapulco para atraer a este tipo de turismo aquí en Acapulco? Buena pregunta. ¿Sí? Buena pregunta. Yo les he dicho que por qué no hacemos una playa para discapacitados. Eso ya ¿Sí? está. ¿A dónde está? Te comento el proyecto, ese proyecto lo encabeza Mario García Rodríguez. Sí, ¿Pero para Acapulco? sí, para Acapulco. Pero ¿por qué se tardan? O sea, ahí No se ha tenemos a logrado. Caleta, A ver, ahí está ¿sabe Caletilla, dónde? ahí está Playa Honda. No, si me permite, entonces no hay te comento. voluntad. Sí, Claro. la recién rescatada Playa Honda, ¿no? Playa Museo de Honda, Pescadores. digo que podría ser Quería y modificar. Mario Rodríguez lo Una playa accesible. propuso que fuera en Caleta, y luego se vino aquí a Manzanillo, hubo alguna oposición, ¿verdad? Pero sí, ya está ese proyecto, ¿eh? Yo creo que Hay sí que se va a aterrizar. realizar. Pero yo lo Se tengo va a realizar. diciendo desde hace 2 años No, esta ese- situación. Creo que y la última apenas no propuesta está. es en frente de novedad del edificio inteligente. Hay más de 75,000 embarcaciones que operan en California, Estados Unidos, en cuestión de pesca. Aquí yo no he visto que veamos grandes campeonatos. Hay muchos segmentos que Hay están olvidados. varios Sí, campeonatos sí. que se vean y se digan que se hagan aquí en Acapulco, ¿sí? La reseña que te digo, porque ya nos queda poco tiempo y yo con esto concluyo. Aquí nosotros enseñamos cómo hacer turismo, no necesitamos que nos vengan a enseñar. Cancún, Pero Los parece que ya Cabos, se nos olvidó, Cancún, Los Cabos, está hecho por acapulqueños. Ya Jorge nos dio un relato de por qué no quiere venir el puerto de Acapulco. No tenemos una buena transportación, una buena avenida, calles, atractivos, ¿sí? Rubén Figueroa hizo Acapulco internacional porque puso el deporte a principios. Aquí trajo Miss Universo, el concurso de Miss Universo, 74. lo trajo aquí en Acapulco en 74, ¿sí? Vino y era también los concursos fines de semana, periodistas contra artistas. El Centro de Convenciones, 74. Aquí en Acapulco. Vino Mr. Músculos también, la competencia Miss Mr. Universe. Músculos, aquí en Acapulco. La carrera de Fórmula náutica, Fórmula 1 náutica, que se llevó en pie de la cuesta, y así sucesivamente varios deportes que estos atraen por sí solos a las cámaras y fotografías de todo el mundo para traen los reflectores, claro. trae a los reflectores. Yo veo y que se aquí- habían 40 películas diarias casi que se filmaban aquí, comerciales aquí en Acapulco. Y un dato que no sé si lo conozcan, y no lo puedo verificar muy bien, pero se dio por buenas fuentes, de que la película Tiburón, ¿sí se acuerdan? Sí, la primera cómo no. película Tiburón. Sí, hay hasta 3 versiones ya, ¿no? No, la primera película Sí, la de primera. Tiburón la querían filmar aquí en Acapulco. Y el gobernador Rubén Figueroa no aceptó. Porque dijo en ese tiempo que más que traer turismo en Acapulco iba a traer terror. Y sí, mucha gente Derivado de la película. derivado de la película, pues sí llegó a temerle, Sí, a no. meterse allá. Entonces sí se cuidaba, sí había gente que se trabajaba aquí en Acapulco, y los que cuidaban y hacían el turismo éramos los ciudadanos, que le dábamos indicaciones dónde quedaba la quebrada, dónde ir a Caleta, qué lugares visitar, qué barcos de atracción turística podían ser, el horario de la quebrada. Hoy no tenemos ni siquiera lugares de turismo, información clara de la que acabo de decir. Y con esto yo concluyo
Y los dejo porque nos quedan casi 7 minutos. Déjame comentar del gobierno del Estado. Las playas corresponden al gobierno del Estado. No creo que tengan la calidad que se necesita. El gobierno del Estado me parece positivo lo que ha hecho por Acapulco. Esa parte de Punta Diamante, ahorita está inaugurando un área de aquí de la escénica. Me parece positivo. Aquí hay el problema del turismo multifactorial y los que saben de turismo no tenemos el poder, lamentablemente, y se mete otra gente a participar ahí, y los que saben y tienen el conocimiento, porque lo hemos repetido miles de veces, no estamos donde se toman las decisiones, ¿sí? Entonces, aquí yo he propuesto un consejo consultivo, pero no un monstruo, uno de cada uno, a ver qué quiere, hermano, qué propones, propuestas y recursos, No hay recursos para Acapulco. Los problemas hidrosanitarios. Pero hay recursos para el INE. No, pero, no, estamos hablando 17 de millones, 17 millones de pesos para el INE. Estamos hablando de aquí, de Acapulco. Por eso te digo, hay recursos, se dan. No hay los recursos suficientes para Acapulco, ¿sí? Yo coincido con Jorge en muchas cosas, pero no hay. Ahora, por un lado, no se aplican donde deben de ser. Sectorizando, a mí Punta Diamante me parece de 10. Punta Diamante de 10. El Acapulco Dorado de 8,5. Y el Acapulco tradicional, bueno, pues sí está reprobado. En el Acapulco Diamante se están cometiendo los mismos errores que se cometieron en el Acapulco Dorado. Hay que analizarlo bien para dar la voz de alerta. ¿Cómo que estás viendo allá? Por ejemplo, yo quisiera que concluyera cada uno porque ya estamos por irnos, faltan 5 minutos. Entonces, bueno, después sería tema de otro programa. Concluyan en esta cuestión. A ver, Jorge. Bueno, obviamente yo concluyo que en el tema turístico a nivel nacional, pues sí, esta administración nos queda a deber muchísimo en términos de presupuesto, en términos de la desaparición de muchas de sus áreas, en términos de que no está siendo obviamente utilizada la actividad turística como la palanca del desarrollo para poder potenciar más, obviamente, las potencialidades, válgase la expresión, que tiene nuestro país. En el caso estatal, pues hay muchos puntitos negros también que hay que señalar y que hay que aplicarse. En el caso municipal, bueno, ya lo dije de manera clara, también tenemos muchos problemas. Sin embargo, si ustedes me preguntan si hay solución para toda esta problemática, por supuesto que la hay. Lo importante de todo esto es que existe la actividad y obviamente existe la materia, el recurso humano. Hay que potenciarlo obviamente con el recurso financiero y con las ideas. Yo concluiría con ello hasta este momento. Nacho, por favor. En el ámbito nacional, yo quisiera que hubiera un poco más de tiempo. El gobierno de López Obrador viene llegando, está encontrando muchos problemas ancestrales que no se solucionan en 5 meses ni en 2 meses, ¿sí? Las personas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Roma no se hizo en un día. Aquí hay que esperar los cambios verdaderos que se vayan dando en esta sociedad. En el Estado hay una Secretaría de Turismo anquilosada, sin información, sin conocimiento, que lo maneja mi amigo Ernesto Rodríguez Escalona por teléfono ya. No hay gente que esté preparada ahí, no sé dónde andan, o ya aprendieron y se fueron a dormir, ¿sí? Sin embargo, hay trabajo del gobierno del Estado. Aquí el gobernador creo que ha hecho cosas importantes en Acapulco, como unos 700 millones de pesos, y en el área de Acapulco y el área de Coyuca, del área de continuidad geográfica, conurbada. En el municipio faltan recursos, necesariamente faltan recursos para que Acapulco se cuide el producto turístico. Aquí lo más importante es el producto turístico. Y yo estoy en desacuerdo con la promoción turística. El Fidetur debe desaparecer y esos 100 millones que tiene
que nadie sabe cuánto es, amigo Mauricio, nadie sabe cuánto es, se deben de ocupar en infraestructura. Tenemos 14 accesos que tienen que estar de primera. Accesos de playa. Accesos de playa. La playa, el mobiliario y el equipo de playa debe estar de primera. Son recursos que tiene el subcomité de la zona marítimo terrestre que encabeza la presidenta, pero de acuerdo con el gobernador. Aquí no se mueve nada, debe estar todo de acuerdo con el gobierno del Estado. Esa es mi conclusión. Y gracias, Mauricio, por invitarme, y a ustedes, amigos, por escucharnos. Bueno, pues a nombre de nuestros participantes, de Ignacio Terraza Sánchez, un gran maestro, un doctorado y conocedor del turismo, pues le agradecemos que haya estado hoy con nosotros, ¿sí? A Jorge Muñoz Sánchez, también doctor en turismo, En ciencia política. en ciencias políticas, también muy experimentado, que se ha dedicado al sector turismo desde hace años. También le agradezco su presencia. El agradecido y soy yo, Mauricio. Y a ustedes por vernos. Soy Mauricio García, me despido y gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo martes. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.